En Mateo capítulo 16, Jesucristo vino aquí a este lugar con sus discípulos y le hace una pregunta y les dice: ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron: tú eres Juan el Bautista que ha resucitado. Otros creen que tú eres Elías, el que había de venir. Y Cristo entonces se dirige directamente a sus discípulos. Ok, esa es la opinión del público. Esa es la opinión de la gente. Esa es la opinión común. ¿Qué piensan ustedes acerca de mí? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde a Pedro: he aquí, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre que está en los cielos, hablando del Espíritu Santo que le da la revelación a Pedro. Y no te llamará más Simón, sino Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando nosotros vemos y mira alrededor, toda esta roca que hay aquí, o sea, Jesucristo hace dos cosas importantes aquí. Este lugar es Cesarea de Filipo. Filipo es que le da el nombre. Filipo era hijo de Herodes el Grande. Este muere en el año 4 después de Jesucristo. Entonces su hijo hereda, y en honor al César y en honor a él mismo, pero no solamente a él mismo. Tenemos que trasladarnos a la historia del significado de estos dos personajes históricos. Número uno, Filipo era el padre de Alejandro el Grande. Alejandro, después de haber conquistado todo el mundo conocido, dice la historia que lloró porque no había más mundo que conquistar. Oye eso, llegó hasta la India. Fue el hombre que más acumuló riqueza. Hubo una sola persona en el mundo que acumuló más riqueza que Alejandro el Grande, que fue Salomón. Y digo esto porque la Biblia dice que no habrá uno antes ni después de Salomón que acumulara tanta riqueza. Era tal la riqueza que acumuló Salomón que el templo de Jerusalén costó 84 trillones de dólares. Eso costó el templo de la construcción de Jerusalén, que ha sido el templo o la infraestructura más cara de la historia, contando todos los edificios modernos que se han hecho en toda la historia. Entonces, Alejandro, quien era el hijo de Filipo en Macedonia, conquista, era un gran conquistador, un gran guerrero. Alejandro era el hombre por lo cual todos los griegos veían en él el caudillo, el hombre más importante de la guerra griega y de todos los que había alcanzado este hombre. Entramos entonces en el Imperio Romano, que toma control de los griegos y toma control Roma del mundo conocido, y presenta entonces aquí en este lugar a donde viene la revelación de Jesucristo como el Supremo, para derribar los argumentos de las dos personas más importantes en la historia conocida de la época. Filipo, quien es el padre que engendra a Alejandro el Grande, y que también el hijo de Herodes se llamaba también Filipo, el que le pone el nombre en honor a él, pero también espiritualmente era en honor a la descendencia por la cual Filipo lleva ese nombre, que Herodes bautiza a su hijo con ese nombre. Y el otro era Augusto César, en honor al César. En este caso, tendría que ser a Tiberio, porque en la época que él existía estaba Tiberio, ya no estaba Augusto. Ahora bien, ¿cuál es el significado entonces para nosotros el día de hoy? ¿Qué nosotros aprendemos a través de las Escrituras y de lo que está diciendo Jesús? Es en el lugar donde se revela que Jesús es el ungido, que Jesús es Dios, y derriba los argumentos de todos los pretendientes y de todo lo que tenían poder en la época, a lo que se le llamaba el Curios o el Señor. O sea, que los cristianos en la iglesia primitiva tuvieron persecución porque llamaban al Señor Jesús Curios y no le llamaban a ninguno de los emperadores Curios, que había que llamarle
por obligación a aquellos emperadores. Jesucristo derriba entonces aquí, por la revelación de Pedro, la importancia de quién era Él. Él se está revelando a sí mismo como Dios. Él se está revelando a sí mismo como soberano. Y Él se revela a sí mismo como el único salvador del mundo en la época en que lo dice, en la época anterior y en la época futura, llenando todos los espacios pasado, presente y futuro. Y lo hace aquí en Cesarea de Filipo. No lo hizo en Jerusalén. No lo hizo en Capernaum, que era la zona donde Jesucristo más dedicó su tiempo. No lo hizo al sur en la casa de Betania, allá donde iba donde Lázaro. No lo hizo allí. Lo hace precisamente en el lugar donde se denomina los nombres más importantes conocidos de la historia. Jesucristo derriba todo argumento de cualquier dios o persona o paganismo, como en los templos que hemos visto aquí, que se han desarrollado a través de la historia y a través de los tiempos, mostrando que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, hombre, que no existe en el mundo ni antes ni después nadie más que Jesús, porque Él dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Pablo dice que Jesucristo lo llena todo, en todo y para todo. A ese Jesús es que nosotros servimos. A ese Jesús que dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Y aceptó Cristo la posición de ser el Dios soberano. Mi pregunta para ti es, ¿acepta tú a Jesús como Dios soberano de tu vida? ¿Reconoce a Jesús que es el único Salvador del mundo? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Dios te bendiga. Amén. Desde Cesarea de Filipo. Amén, amén. Amén. Y por eso encontramos cuando Él dice, sobre esta roca, es usando todo lo que nosotros estamos viendo. Mira la roca aquí.